Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy hablaremos sobre un tema que es de interés de todos, las secuelas del COVID. ¿Cuáles son, en la experiencia, las que se han detectado y cómo tratarlas para garantizar una buena recuperación? Conversaremos con un médico boliviano muy reconocido que ha desarrollado su carrera profesional en Chile. Me refiero al doctor Marcelo Blacut, quien se formó como médico cirujano por la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca y realizó su especialidad de medicina interna y broncopulmonar para adultos por la Universidad Católica de Chile y en geriatría por la Universidad de Toronto. Actualmente es médico geriatra en la Clínica Alemana de Santiago y también profesor en la Universidad del Desarrollo de dicha ciudad. Te agradezco mucho, querido Marcelo, por este espacio en tu agenda para compartirnos un poco tus conocimientos y experiencias. Encantado, pues Oscar, siempre ha sido y va a ser un gusto el poder transmitir un poco de información y comunicar a la gente todo lo que sea necesario para una mejor calidad de vida. Así que feliz de estar contigo acá. Gracias, Marcelo. Y justamente me ha causado muy buena impresión esa vocación tuya mediante las redes sociales a grabar y difundir una serie de videos en las cuales procuras explicarnos a los que no somos pues médicos distintos temas y en los últimos meses relacionados con el COVID. Y me interesó mucho uno que se concentraba en las secuelas del COVID, que es algo que obviamente nos interesa a todos. ¿Podrías explicarnos ya con la experiencia que hay de este poco más de un año sufriendo esta pandemia, cuáles son las principales secuelas que se han identificado? Han habido secuelas de orden físico y han habido secuelas de orden mental. Uno de los grandes problemas que se ha ido generando en las secuelas de orden físico es el compromiso del Estado general, la fragilidad y la debilidad con que evoluciona la gente. Esta es una de las cosas que nosotros no habíamos vivido y no vivimos con ninguna otra enfermedad. Y esto nos ha impactado porque ver a una persona de 35 años salir en silla de ruedas después de un mes de hospitalización con una neumonía de COVID y no necesariamente haber estado conectado en un ventilador mecánico es una de las cosas que nos impacta. Hemos visto y vemos muchos pacientes en ese sentido que han dejado secuelas desde la orden física. Y tú comprenderás que en la geriatría, que es el mundo donde yo me muevo, en las personas mayores, si alguien de 30 años es capaz de dejarlo con ese nivel de deficiencia física, ¿cómo queda una persona por encima de los 60 o 65 años? Es impactante. Pero en el orden de salud mental es otro de los grandes problemas. Eh, Esencialmente, los estados depresivos, el impacto que ha generado las personas que tuvieron COVID, los que no tuvieron COVID y que tuvieron temor a enfermarse, ha sido enorme. El impacto en salud mental en el mundo entero ha hecho que despierte un boom desde los psicólogos y psiquiatras por el nivel de los estados depresivos que ha generado el aislamiento social. Enorme, Oscar. Marcelo, y bueno, mucha gente, yo mismo hemos sufrido el contagio, afortunadamente lo hemos superado. ¿Cómo tener, por así decir, el cuidado de estar atento a qué secuelas podemos tener y qué hacer para encarar una recuperación plena de esas secuelas? Había al comienzo de la pandemia una premisa que a nosotros nos permitía saber el pronóstico de algunas personas. Ser hombre, sin vacuna, por encima de los 50 o 60 años y además obeso, marcaba el pronóstico de esa persona a llegar al nivel de una ventilación mecánica o incluso llegar a morir. Ese era como el esquema del paciente con mal pronóstico cuando llegaba a un servicio de urgencia. Pero nos dimos cuenta que las personas que hacían ejercicio en forma rutinaria, con sobrepeso o sin sobrepeso, ojo con lo que estoy diciendo, lo más probable era que no caía en ventilación mecánica con la neumonía. Y ahí nos dimos cuenta que obviamente que esas personas que hacían ejercicio tenían por esa variable mucho mejor pronóstico. ¿A qué quiero llegar? Que una forma de saber que podemos evitar esta enfermedad es el hacer el ejercicio diariamente. Eso ya está demostrado. Llevamos casi 2 años en esto.
Y eso ya marca una. De aquí para adelante, obviamente el tema de las vacunas y el tema del aislamiento y obviamente todas las medidas de mitigación son preponderantes para evitar. Pero una de las cosas que va a marcar el pronóstico de esta enfermedad es el hacer ejercicio. Es increíble el impacto que va a tener. Marcelo, y mencionabas que tu especialidad obviamente es la geriatría, las personas mayores, pero también comentabas que muchas personas jóvenes, especialmente en las nuevas olas, han sido muy afectadas, muchas han llegado a ventilación mecánica, algunas han fallecido. Esto es una consecuencia de las nuevas variantes. ¿Qué es lo que está causando, al parecer, una mayor afectación a la gente más joven? Yo creo que la tendencia ha sido un poco la misma. En mi experiencia, también trabajo en uno de los hogares más grandes que tiene Santiago en la parte privada, capacidad para 200 personas. Cuando entró la ola en el primer año, agarró prácticamente un edificio entero donde vivían cerca de 50 residentes, personas mayores me refiero. 17 fallecieron. En la segunda ola, cuando ya venían todos vacunados, incluso con la segunda ola, entró nuevamente el coronavirus y afectó a 8 personas y fallecieron 2. Eso mismo ya está demostrado científicamente con la literatura que es lo que está sucediendo. Por lo tanto, dejaron de fallecer las personas mayores y ahí hubo un cambio estadístico producto de las vacunas. ¿De qué se están llenando todas las unidades de cuidados intensivos en esta segunda ola que entró acá a Chile? Prácticamente de gente joven sin vacuna. Ahí es donde entra precisamente la mayor gravedad de los pacientes. La primera pregunta que se hace cuando alguien llega con sospecha de COVID es si tiene o no tiene la vacuna. Y eso marca el pronóstico de las personas. Ninguna duda que las variantes se están convirtiendo algunas en mucho más agresivas y más violentas. La Delta, la variante India, en el fondo, es la que tiene mayor propagación y tiene, de alguna manera, mayor gravedad, pero en los no vacunados. Lo que ya se ha visto en Estados Unidos es que está respetando mucho a las personas que están vacunadas. Y Marcelo, a pesar de eso, sigue este debate entre los que se vacunan y no se vacunan, incluso en muchos países ya por una mayor disponibilidad de vacunas, prácticamente quienes no se están vacunando no es por no tener acceso a la vacuna, sino por desconfianza hacia ello. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Cuando saqué uno de los primeros videos en relación a la vacuna, Oscar, lo hice un poco pensando, no, un poco, bastante pensando en el tema familiar. La gran duda que yo tenía desde el punto de vista científico era cuál era el nivel de seguridad que tenían las vacunas, porque en el fondo tenía que tomar la decisión de vacunar o no a mis hijos. Yo tengo una hija que en ese entonces tenía 13 años y que la verdad que tenía que tomar la decisión del nivel de seguridad con que yo podía tomar la decisión por ellos. Pero después salió obviamente la gran duda, ¿a quién vacunar y quién no vacunar? El coronavirus es un virus que es conocido mundialmente hace décadas de décadas. Antes del SARS-2, del COVID-19, el coronavirus era una enfermedad que nosotros veíamos como un resfrío común. Hay aproximadamente 4 cepas que circulan hace muchos años. Nosotros hemos tenido pacientes con neumonía de coronavirus, pero no es la actual del coronavirus del SARS-2 o COVID-19. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que este ya venía en investigación básica hace más de 20 años y se sabía, ya había pasado por toda la fase animal. Y en esos 20 años no se ha visto ningún impacto genético, sea cual sea la forma de inocularse la vacuna. Y es ahí donde viene la gran discusión y el dilema del grupo de los que están en contra de las vacunas. Por lo tanto, lo que hay que dar pie es a la información del gran respaldo científico que tienen las vacunas, sea cual sea la casa comercial que los vende. La eficacia y la eficiencia de esto ya está demostrada. Los grupos en contra de esto todavía siguen sosteniendo que existe alguna posibilidad de cambio genético. No hay ni una posibilidad, desde el punto de vista científico, ninguna posibilidad de que se genere una mutación o que vaya a generar algún problema genético en las nuevas generaciones. No existe el mecanismo.
A eso quiero llegar. Pero ellos, cuando uno mira los videos de estas personas, fundamentan muchas cosas científicas que cuando uno no es médico no entiende si lo que están diciendo es verdad o no. Es ahí donde está el problema. Pero en el fondo es una falsedad. Marcelo, y justamente esta combinación entre nuevas variantes y falta de vacunación está prolongando la pandemia y por otro lado hay un cansancio, por así decir, de la gente y también un problema económico muy serio con relación a las distintas restricciones que se fueron adoptando para poder evitar una mayor propagación del contagio. Si tuvieras que mirar hacia los próximos meses de lo que queda de este año, incluso hacia el 2023, ¿cómo se debiera hacer, tanto desde los estados como también desde las personas y las familias, para enfrentar la pandemia y al mismo tiempo ir buscando recuperar la normalidad que es tan necesaria, sobre todo para el punto de vista económico? Yo tengo la sensación, como la tenemos todos, que esto llegó para quedarse. En los próximos 10 años probablemente tenemos que convivir con este virus hasta que salga algún tipo de tratamiento, si es que se logra. Dudo mucho, es muy difícil combatir los virus como tal. Sin embargo, ya las cosas que han demostrado nos dan a nosotros un poco de tranquilidad en relación a lo que viene. En estricto rigor, las personas que van a estar vacunadas, y es lo que está demostrando hasta ahora el efecto de la vacuna, vamos a pasar por resfríos. Algunos resfríos fuertes, otros resfríos un poco más graves, pero la probabilidad de fallecer o caer en ventilación mecánica es pequeña estando bajo el efecto de la vacuna, que la normalidad está a la vuelta de la esquina. Yo creo que en un par de años esto va a tener una normalidad absoluta en el mundo, siempre y cuando el gran grupo que está en contra de las vacunas se vaya reduciendo cada vez más. Pero por otro lado, viene el tema de la igualdad y desigualdad de justicia desde el punto de vista de la vacuna. Estamos hablando de que el mundo tiene cerca de 8.000 millones de habitantes y hasta ahora solamente se ha logrado vacunar cerca de 1.000 millones. ¿Qué significa esto? Que en estricto rigor en unos 2 años más se debe lograr un 60 a un 80% de la población mundial vacunada y vamos a tener una absoluta normalidad porque va a pasar a una lista más de las enfermedades que se pueden controlar y que no nos atochan los sistemas de salud, porque por eso se muere la gente, no es necesariamente por el coronavirus, es porque no hay ventiladores mecánicos para tratar a los graves. Por lo tanto, si uno controla la diseminación con la vacuna, se controla la enfermedad como tal. Van a haber fallecidos el resto de la vida, no tengo ninguna duda de eso. Y ahora surge una nueva preocupación, es si las variantes nos van a obligar, por así decir, a tener vacunaciones periódicas. ¿Cómo ves esta perspectiva? Es una realidad, Oscar. O sea, yo creo que vamos a terminar vacunándonos probablemente hasta que se demuestre alguna de ellas en los próximos 5 años, cuál es la más eficiente y desde el punto de vista técnico la más eficaz, y qué laboratorio va a tener capacidad para cubrir esto a nivel mundial. Solamente para dar un ejemplo, Oscar, aquí en Chile se va a abrir una sucursal, entre comillas, y creo que está mal utilizado el término, de Sinovac, y que en el fondo lo que está buscando es propagar la posibilidad de su uso para todos los países en Latinoamérica que de alguna manera están en un gran déficit. Claro, Chile tuvo un poco más de visión en esto, de gobierno, entre comillas, y cuando nadie hablaba de las vacunas, ellos ya tenían invertidas en distintas casas farmacéuticas esto, una cuestión que impacta, o sea, alguien visionario dentro de esos comités de asesoría fue capaz de ver que esto era así. Por eso es que Chile pasó a ser un país privilegiado, pero es porque hubo gente con visión de lo que venía. Nadie sabía, ni había información privilegiada, ni siquiera la gente en Asia tenía esa información. Marcelo, te agradezco mucho, realmente ha sido una conversación muy ilustrativa y orientadora y espero que sigas con ese esfuerzo de comunicar mediante tus redes sociales el conocimiento médico para quienes somos leos y es algo que realmente está siendo muy útil. Encantado, Oscar. Gracias por la oportunidad. Feliz de ayudar en lo que sea posible. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Un abrazo. Este es un tema fundamental,
no solo estudiar en lo que nos hemos concentrado hoy, por razones obvias, cómo prevenir el contagio, cómo tratar cuando una persona ya está contagiada, pero también cómo atender las consecuencias, las secuelas, tanto físicas como psicológicas. Como indican los especialistas, no hay una receta común, por así decir, como no hay una misma sintomatología que sufran las distintas personas, tanto en lo físico como lo mental. Por eso es fundamental que realmente en lo personal, en lo familiar, le demos toda la importancia a lo que debe ser la búsqueda de una recuperación plena de las personas. Y lo otro, lo que nos vienen diciendo episodio tras episodio los médicos con los cuales conversamos en este espacio digital, hay que seguir con la campaña de vacunación, hay que vacunarse y hay que continuar guardando las medidas de prevención del contagio, de higiene, de distancia social, que nos permitan ir con algunas limitaciones todavía, pero recuperando esa normalidad que tanto necesitamos, especialmente por la situación económica y social de las familias. Muchas gracias por habernos seguido mediante sus redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.